primero de todo, daros la bienvenida. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este seminario sobre la simulación. Mi nombre es Íñigo, del Departamento de Marketing de Ibernova, y hoy estará con nosotros también Jon Larrea, consultor preventa de Ibernova. Buenos días, Jon. ¿Qué tal? Buenos días, Íñigo. Muy bien. Antes de dar comienzo con la sesión, comentaros una serie de apuntes rápidamente. La sesión va a ser grabada y se os compartirá la grabación de la misma en los próximos días, en cuanto esté preparada. Y luego también, como podéis ver, tenéis los micrófonos y las cámaras capadas, pero el chat está abierto en todo momento, así que si os surge cualquier duda, sentiros libres de preguntar y al final de la sesión dedicaremos un ratillo a atender a las posibles preguntas que han surgido. Así que bueno, yo con esto te cedo la palabra, Jon. Muchas gracias y adelante. Gracias a ti, Íñigo. Nada, bienvenidos a todos. Gracias por asistir también. Mi nombre es Jon Larrea. Para que no me conozca, estoy en la parte de consultoría preventa dentro de Ibernova. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el Solibus Design Pack, ¿no? Lo primero que os preguntaréis todos es qué es, ¿no? El Solibus Design Pack. Y empezaremos con eso, ¿no? Luego veremos un poco qué ventajas tiene o qué es lo que intenta cubrir, pero sobre todo vamos a centrarnos en ejemplos, ¿no? En ejemplos prácticos de qué nos puede aportar una herramienta como la simulación, ¿no? Dentro de Solibus Design Pack, ¿no? Y por último, como ha dicho Íñigo, pues abriremos esa ronda de preguntas y respuestas, pero bueno, sentiros libres de escribirlo en cualquier momento en el chat e intentaremos ir resolviéndolas pues a medida que avance la presentación. Bueno, en principio, ¿qué es Solibus Design Pack, ¿no? Bueno, pues Solibus Design Pack, como os podéis imaginar, es Solibus, ¿eh? Es Solibus estándar, es decir, no estamos hablando de Solibus Premium ni estamos hablando de Solibus Profesional, estamos hablando de nuestra herramienta de diseño toda la vida, ¿no? Que nos ha permitido pues, ir revolucionando en el diseño, en este caso, y es una herramienta, como sabéis la mayoría de vosotros, es una herramienta 3D que nos permite diseñar piezas, chapas, estructuras, perfiles, ¿vale? Piezas de plástico, etcétera, etcétera, y que nos permite hacer los planos y nos permite obtener pues, información desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que siempre ha carecido Solibus? Pues son respuestas un poco basadas en datos, ¿no? Basadas en qué tipo de perfil tengo que utilizar para hacer esta masa. Es un ejemplo del año 2005, prácticamente. Es decir, este ejemplo lo he utilizado en los últimos 20 años, así que si alguno ha asistido a alguno de los seminarios anteriores, pues seguramente lo conocerá, ¿no? Pero si nos planteamos, ¿no? En el diseño hacer una estructura que aguante 500 kilos, pues evidentemente lo diseñamos, ¿vale? Pues, y lo basamos en nuestra experiencia, ¿no? Muchas veces tenemos que tomar alternativas, ¿eh? Que es la parte importante, ¿no? Tomar una alternativa de diseño. Evidentemente, si os preguntara, que no lo voy a hacer, ¿eh? Pero si os preguntara a cada uno de vosotros, eh, cuál mesa aguantará mejor, ¿no? Los 500 kilos, pues seguramente estáis pensando todos que el B, ¿no? Y es correcto. Es una estructura más robusta, también es más cara de hacer, tiene más soldaduras, etcétera, etcétera, pero seguro que si tuviésemos que cubrirnos las espaldas, elegiríamos la B, ¿no? Ahora bien, es la pregunta del millón. Pero tengo diferentes posibilidades de hacerlo, ¿no? Puedo utilizar esos perfiles a 30 grados o puedo ponerlos a 45, puedo ponerlos a 60 grados. Si os preguntara realmente ahora cuál de las tres mesas, ¿vale? Aguanta mejor los 500 kilos que van sobre un tablero repartidos uniformemente, ¿qué me contestaríais? Os dejo que penséis un segundo, ¿vale? No hace falta que lo pongáis en el chat, pero básicamente nuestra intuición, ¿vale? Pues es una intuición que no está basada en el dato, está basada pues igual en la experiencia, pero no en el dato. Si tuviésemos herramientas para calcularlo, ¿vale? Pues utilizaríamos una herramienta rápida de cálculo que al final nos permitiría
obtener un dato, que es, bueno, pues lo que se va a mover, son 86 milésimas, centésimas, perdón, y el factor de seguridad que tiene esa mesa, pues es un factor de 2,17, es decir, es un factor de seguridad aceptable. Estamos 2 veces por debajo del límite del material, del límite elástico del material, con lo que es un diseño bueno, ¿vale? Pero el diseño a 45 grados sería mejor, porque además de flexionarse menos, el factor de seguridad aumenta, ¿no? Pero el mejor sería el que está a 60 grados, ¿no? Porque realmente es el que menos se desplaza, se mueve, se deforma y el que mayor factor de seguridad tiene, ¿no? Por eso muchas veces necesitamos añadirle a SolidWorks una calculadora. Pues básicamente es añadirle una calculadora que nos dé datos, y que nos permita comparar muchas veces datos, ¿no? Igual no hace falta que el dato sea preciso, ¿no? No sé si el factor que hemos visto anteriormente, 2,17, es 2,17 o 2,15 o 2,20, ¿vale? Pero lo que sí estamos viendo es que esa mesa que tiene 2 y pico es peor, entre comillas, que la que tiene 3 y pico, ¿vale? Pues porque realmente estamos comparando lo mismo utilizando una calculadora, ¿no? También es verdad que no es solamente aporta una calculadora, sino aporta también el conocimiento de cómo se hacen los cálculos, que es lo importante, ¿no? Si vamos a buscar en Wikipedia cómo se calcula la flexión de una barra, pues al final son fórmulas, son matemáticas, son datos y tenemos que aplicar esos datos y utilizar esa calculadora, ¿no? ¿Qué es en este caso Solibus Design Pack? Pues Solibus Designer Pack es el Solibus estándar de toda la vida unido al Solibus Simulation estándar también de toda la vida, ¿no? Lo que han hecho es paquetizar la solución, ¿eh? Y ponerlo en el mercado con una ventaja competitiva grande, ¿no? Tanto de precio como de solución, ¿no? Más integrada en este caso, ¿no? Y lo que vamos a intentar ver es un poco qué ventajas nos da esa solución integrada, ¿no? De tener el Simulation estándar dentro de Solibus estándar. Pues muchas veces hasta ahora, cuando queríamos aportar algo de simulación a Solibus, pues íbamos a Solibus Premium, ¿no? Que sería el acabado más avanzado. Bueno, en este caso tenemos una solución que nos aporta más en simulación, porque nos aporta fatiga o nos aporta una serie de herramientas que no tenía Solibus Premium. En este caso tenemos más capacidades de simulación y además dentro de una licencia estándar de Solibus, ¿no? ¿Qué ventajas ofrece? Pues al final, como hemos visto, ¿no? Es una calculadora que nos permite incidir en un factor, ¿vale? Al final he puesto una serie de factores de diseño, no son todos y faltan algunos y es posible que alguno sobre, pero básicamente cuando pensamos en diseñar, pues pensamos en optimizar, pensamos en el riesgo, pensamos en el calentamiento, en el fallo, en el ruido, pensamos en muchos factores y la simulación nos va a ayudar a mejorar, ¿vale? O reducir algunos de ellos. Básicamente, ¿qué nos incrementa la simulación? Pues el rendimiento, ¿no? El rendimiento en el diseño. Nos permite mejorar mucho las tomas de decisiones, ¿no? Pues si ese perfil que hemos utilizado para la mesa, si es de 40 o de 45, pues muchas veces ese dato lo tenemos que buscar en el catálogo técnico del fabricante del perfil, etcétera, etcétera, será unos cálculos para obtener el perfil más idóneo, ¿no? Entonces, nos incrementa el rendimiento porque los cálculos son mucho más rápidos, ¿no? Nos permite optimizar, nos permite buscar la mejor alternativa de diseño, recordar las 3 variables de 30 grados, 45 o 60, es decir, teníamos diferentes alternativas y hemos optado por la alternativa más apropiada. Y nos da seguridad, ¿no? Porque nos da datos también de que no estamos cometiendo pues, irregularidades en ese diseño, ¿no? Nos reduce el coste. Aprovechamos materiales, reducimos pesos, etcétera, etcétera. Fabricamos antes, reducimos fallos, reducimos el riesgo y sobre todo reducimos ese esfuerzo en la regulación, ¿no? No sé si algunas veces nos tenemos que justificar diseños, ¿no? Normativos en base a cálculos que tengamos que hacer o demostrar, entre comillas, algo. En este caso nos reduce ese esfuerzo, ¿no? De demostración porque nos estamos apoyando sobre herramientas, ¿vale? Y otro punto importante que siempre muestro también es que
la simulación está dentro del proceso de desarrollo del producto, dentro del diseño, ¿no? Cuando te estamos trabajando, pues muchas veces, si queremos hacer un test, un ensayo final, ¿no? Sobre un prototipo, tenemos que tenerlo todo diseñado, detallado, e incluso luego hacer un análisis final o un prototipo. Y en este caso, el tener la validación dentro del proceso de diseño, pues nos permite tomar las decisiones antes, ¿no? Tomar las decisiones de cambio o tomar cualquier decisión de mejora, pues antes incluso de terminar el diseño propiamente, ¿no? Bueno, para entrar en materia, Solibus Designer Pack lo vamos a ver en ejemplos, ¿vale? Puesto en 6 ejemplos, yo creo que a uno más, los que nos dé tiempo. Tendríamos previsto 3/4 de hora así que bueno, si empezamos a hablar de diseño nos podemos eternizar, pero básicamente vamos a seguir un poco las capacidades que tiene, ¿no? La primera capacidad que tiene Solibus Simulation es hacer el cálculo de tensiones y deformaciones de toda la vida, ¿no? Hacer el cálculo de tensión o deformación nos va a permitir contestar unas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la pieza cuyo diseño es más crítico? ¿Vale? ¿Cuál es la pieza que tengo que atender? ¿No? Además, ¿cuánto se va a deformar mi diseño? ¿O qué factor de seguridad tenemos? ¿O con qué factor de seguridad estamos trabajando? ¿No? Que es un punto importante también para tampoco pasarnos, ¿no? En ese factor de seguridad que es importante. Cuando entramos en SolidWorks, realmente cuando tenemos SolidWorks la simulación estándar, realmente lo que tenemos es una herramienta, es una calculadora, como hemos visto, donde podemos crear pues, un estudio, en este caso, ¿vale? De lo que es la pieza, ¿vale? Fijaros que en este caso al final estamos en un entorno mixto, ¿no? Estamos en el modelado o estamos en el cálculo, en el análisis. Y yo he diseñado un soporte. Hemos empezado desde algo muy, muy básico. Fijaros que estamos trabajando en el entorno chapa de SolidWorks, con lo que cuando calcula algo lo calculamos en el entorno chapa, ¿vale? Directamente, con lo que no tengo que hacer absolutamente nada más, ¿vale? Si tuviésemos el material definido en SolidWorks, automáticamente el cálculo cogería el mismo material, con lo que podemos definir con qué material estamos trabajando. Pues, por ejemplo, estamos trabajando con un acero, ¿vale? Y en ese momento estamos trabajando con el acero directamente, con lo que ya tenemos el check del material, ¿vale? Lo único que tendríamos que tener en cuenta para esta pieza es el medio de sujeción, ¿no? Tenemos diferentes tipos de sujeciones, apoyos que nos van a permitir que eso en principio está sujeto a una pared, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero saber? Bueno, pues lo que quiero saber es si añado una carga, ¿vale? ¿Vale? Vamos a seleccionar sobre todas esas caras en una dirección establecida. Y vamos a añadir, pues por ejemplo, 100 kilos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vale? Que es un poco los datos de partida que hemos utilizado. No hace falta en principio definir nada más, solamente ejecutamos el cálculo y la ejecución del cálculo ya nos dará un resultado, ¿vale? Ese resultado estamos viendo que nos da un mapa de tensiones, ¿vale? Ya nos está advirtiendo además que en la tensión máxima está en un punto ya bastante crítico. Estamos viendo el desplazamiento para temas de tolerancia, se nos está desplazando casi 2 milímetros. Y podríamos incluso pues, ver también pues, ese elemento, pues cómo tiende a desplazarse, ¿no? ¿Qué movimiento tiene? Punto importante en este caso es el factor de seguridad, que podemos visualizar también y decirle que el factor de seguridad está por debajo de 1. Eso significa que realmente va a haber, ¿vale? Se supera el límite elástico del material y esto ni de largo, ¿vale? Ni de largo aguantaría esos 100 kilos que estamos metiendo, ¿vale? Podríamos tomar un cálculo, o sea, podríamos tomar una determinación de calcular o de recalcular la pieza, ¿no? De cambiar, por ejemplo, el espesor de esta pieza, ¿no? Si yo voy a calcular y decía, joder, pues voy a utilizar una pieza en vez de 4 milímetros, de 8 milímetros y a ver qué pasa, ¿vale? Realmente, fijaros que realmente siempre es un a ver qué pasa, ¿vale? El a ver qué pasa nos va a mostrar, ¿vale? Que realmente el factor de seguridad de un 0,1 ha pasado a 0,58,
con lo que estamos mejorando nuestro factor de seguridad, ¿vale? Pero todavía no es correcto, con lo que podríamos tomar también otra decisión, o aumento el espesor o cambio el material, ¿vale? Y si cambio el material, pues en este caso podríamos justificar ese cambio de material, pues porque voy a ir a un material mucho mejor, ¿no? En vez de un acero, pues igual voy a un elemento, a una aleación de titanio, por ejemplo, ¿vale? Donde aplico ese cambio, ¿vale? Y solamente por el hecho de aplicar ese cambio lo vuelvo a ejecutar, ¿vale? La nueva ejecución me va a dar otro factor de seguridad, evidentemente, ¿vale? En este caso estamos ya con factor 3, ¿vale? ¿Qué significaría? Que estamos 3 veces por encima del límite elástico del material, ¿vale? Cuando en un entorno mecánico, pues 1,5 o un 2 podría ser suficiente, con lo que podríamos también justificar que vamos a utilizar un titanio, pero además con un espesor más bajo, ¿no? Por ejemplo, un espesor de 6 que podría ser suficiente para, en este caso, volverlo a calcular, ¿vale? Y validar, en principio, este diseño, ¿no? Que estaríamos en torno al 1,6. Perfecto, ¿vale? Una vez de hacer ese cálculo, ¿vale? Podríamos continuar con el resto de las piezas, que es la parte que es la parte que os decía, ¿no? Hemos hecho una pieza muy tonta, ¿eh? Pero realmente yo no estoy trabajando sobre ese soporte, no, estoy trabajando sobre un conjunto. Y ese conjunto tiene una serie de elementos, que pueden ser elementos bin, elementos chapa, elementos shell, elementos de piezas, etcétera, etcétera. Una de las ventajas, perdón, que tiene la simulación es que en este caso, yo cuando paso a la simulación y depende, ¿vale?, de qué elementos tenga diseñados, los elementos se recuperan automáticamente como elementos sólidos, como elementos tipo de chapa o elementos más apropiados para ese cálculo que yo quiera hacer, ¿vale? En este caso lo único que hemos hecho es fijar, ¿vale?, las 4 patas y hemos añadido pues que vamos a someter a un esfuerzo de unos 500 newtons, ¿no?, que no es mucho, ¿vale?, unos 50 kilos por un lado y unos 200 y unos 20 kilos por otro lado, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Que eso es un poco lo que tenemos que hacer. Ejecutamos, estamos haciendo la ejecución en tiempo real del cálculo, ¿vale?, que se está viendo en la otra pantalla, pero realmente ya ves que los cálculos son inmediatos, ¿m? Y estamos viendo, pues, por ejemplo, en este caso, el reparto de las tensiones o el desplazamiento que va a sufrir este elemento, o incluso, ¿no?, lo que os decía, el factor de seguridad con lo que estamos cumpliendo, que es 2,7 o 2,8, con lo que estamos cumpliendo perfectamente con ese factor que necesitamos, ¿vale? Por supuesto, luego, cualquier simulación de estas, pues podríamos establecer, bueno, un poco cuál es la tendencia al movimiento que hace, de cuánto es, pues para incluso atender a las tolerancias de fabricación que tenemos que hacer. Bueno, en este caso, ¿vale?, lo que hemos hecho es simular, analizar algo que incluso tiene conexiones. Fijaros que aunque no estén en contacto los diferentes elementos, aunque en el diseño están ya están en contacto, el sistema los mantiene, ¿no?, independientemente de qué se haya definido, ¿no? Y está muy unido al diseño de SolidWorks, pues porque realmente la forma de generar, ¿no?, los diferentes conexiones tiene mucho que ver con SolidWorks. Me explico, ¿vale? En este caso tenemos un depósito donde hay una presión interior, ¿vale? Los elementos en este caso que se han medido son elementos sólidos y tenemos diferentes conectores, ¿vale? ¿Los conectores qué son? Bueno, pues los conectores son elementos, ¿vale?, de conexión, tornillos, que no hace falta diseñar en SolidWorks, pero sí hace falta definir, ¿vale? Fijaros que tenemos un asesor dentro de la simulación que incluso nos permite, ¿vale?, cómo se define el contacto, y fijaros que más que el contacto atrás, ¿vale?, quería definir, quiero definir un contacto de tornillo, ¿no? Entonces, al definir un contacto de tornillo, me aparece casi el mismo menú que me aparece en SolidWorks cuando defino un elemento de librería, ¿no?, un alojamiento, quería decir, ¿vale? Eso nos permite editar, ¿vale?, dentro de lo que son los elementos,
cómo están definidos las diferentes uniones. Están con una unión atornillada, con un elemento avellanado de tal diámetro, de tal ancho de espárrago y con tal característica, ¿no?, de resistencia del tornillo. Y añadiendo esos datos, que serían los elementos de conexión que tenemos con todos, ¿no?, que serían, ya os digo, muy similares a las de SolidWorks, ¿vale?, volver a calcular este elemento, ¿de acuerdo? Lo voy a volver a calcular. Estamos utilizando un tamaño de valla bastante vasto, pues para que los cálculos vayan muy rápidos. Y este es el cálculo más lento que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Por qué es el más lento? Pues porque realmente tiene en cuenta pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos de conexión directamente y contactos entre las diferentes caras, ¿no? Bueno, no os preocupéis además que no va a llegar al 100%, porque lo soluciona muchísimo antes. He parado la solución. Pero al final lo que os quiero enseñar es que además de visualizar el desplazamiento, la tensión y la deformación en los sólidos en los que estamos trabajando, también vamos a ser capaces de ver si el tornillo cumple con su requerimiento, ¿no? ¿Qué tipo de factor de seguridad va a tener incluso el tornillo, ¿vale?, para validar el mismo, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que en este caso tendríamos una visualización de los diferentes tornillos y en cada uno de ellos estamos viendo el factor de seguridad, ¿no? Fijaros que el factor de seguridad deseado es 2 y estamos viendo que esos tornillos tienen un factor que está por debajo del 2, ¿no? En estos casos 0,1, ¿vale? Y en estos casos 1,2, 1,3, ¿vale? En cambio, estos tornillos sí serían válidos porque estamos ya con factores muy por encima. ¿Cuál es la conclusión? Pues que en este caso estos tornillos avellanados no valdrían y tendríamos que cambiarlos por otro tipo de tornillos o mejorar la calidad del tornillo, ¿no? En este caso interesante para este tipo de cálculos. Bueno, este sería el primer ejemplo. ¿Qué ventajas tiene, ¿no?, el tener un cálculo de deformación y tensión? Pues al final nos permite reducir el sobredimensionamiento, ¿no?, que utilizamos a menudo. Si tenemos que trabajar en un entorno mecánico que no va a haber un movimiento, en que no va a haber desplazamiento, no hay cinemática, dinámica y las cargas pues igual no están sujetas a ciclos, pues un factor de seguridad de entre 1,5, 2, 2,5, vamos sobrados, ¿no? Entonces eso nos permite también reducir ese sobredimensionamiento que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Nos permite evaluar cambios en el diseño, importante, como hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa si cambio el material y cambio el espesor, ¿vale? Y en definitiva mejorará, ¿no?, la calidad de nuestro producto, ¿vale? Bueno, otro punto importante dentro de lo que es la simulación es cuando estamos hablando de dinámica o de cinemática, ¿no? Al final, cuando estamos diseñando elementos mecánicos, pues utilizamos cilindros, utilizamos motores, utilizamos mecanismos, queremos calcular tiempos de ciclo, etcétera, etcétera. Y tenemos una herramienta dinámica, Motion, que nos permite calcular el comportamiento dinámico y cinemático de un conjunto, ¿no? Nos permite además tener en cuenta gravedad, fricción, nos permite tener en cuenta inercias y, sobre todo, un punto importante que son los contactos, ¿vale? ¿Qué son los contactos? Pues imaginaos que yo estoy trabajando en un diseño, que también he recuperado un diseño del año 2015, ¿vale?, que estamos hablando también de hace muchísimos años, que es una catapulta, ¿vale? Y tengo un estudio, ¿vale?, que me va a permitir, ¿vale?, poner el mecanismo en marcha. Es una catapulta, tengo ahí una catapulta manual, que podría ser un motor, árbol de engranajes. Aquí tengo ya un resorte, la piedra cae y al final, ¡pum! Fijaros que la piedra rebotaba, ¿vale? Ese punto de rebote de la piedra es el contacto. Es decir, yo no tengo que definir si la piedra está coincidente o concéntrico con un elemento paralelo, ¿no? No, hace un contacto y hace un contacto en algún sitio. Lo mismo pasa cuando estamos, por ejemplo, en esta situación, ¿vale?, y realmente la piedra cae, ¿no? Y cuando la piedra cae, lo que hacemos es por contacto, claro, ¿de acuerdo? Y se para ahí, pues porque hay un contacto de pieza y llega hasta aquí, ¿vale?
¿Para qué nos permite o qué nos permite el motion? El motion lo que nos está permitiendo es definir, en este caso, un motor, ¿vale? Hemos definido un motor que está asociado, ¿de acuerdo?, a la manivela. Lo ponemos en marcha, tenemos contactos, cuerpos de contactos, tenemos en cuenta la gravedad y tenemos en cuenta, pues en ese caso, lo que es las relaciones, no, ya no de posición, sino las relaciones de contacto entre las diferentes piezas, ¿no? Como en este caso el árbol de engranaje. Vale. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos ser capaces, ver si somos capaces de mejorar ese tiro, que más o menos llega hasta aquí, haciendo un cambio de diseño, ¿vale? Si yo hago un cambio de diseño, por ejemplo, ¿vale?, en este caso, ya veis que la piedra está saliendo más o menos de una forma horizontal, ¿no? Si consigo que no salga horizontal y si consigo mejorar el tiro parabólico, por ejemplo, cambiando el diseño y metiendo 30 grados, ¿vale?, es posible que ese cambio mejore mi diseño, ¿de acuerdo? Pero no lo sé. Entonces lo que va a hacer es probarlo. He hecho el cambio de diseño, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es volver a calcularlo. Y en este momento estoy calculando, no estoy solamente simulándolo, sino también estoy calculando la cinemática. Bueno, tenía que haber solucionado los componentes, pero bueno. Entonces, con ese cálculo que estemos haciendo, ¿vale?, supongo que está cargando ahora mismo los componentes, si no lo interrumpimos. Está haciéndolo muy lento. Bueno, vamos a detenerlo. Vamos a ir hasta aquí. Vamos a cargarlos manualmente. ¡Epa! Eso es. Y volvemos a lanzar el cálculo. Bueno, en este caso ya veis que se pueden hacer los cálculos también sobre piezas aligeradas. Lo que pasa es que el cálculo sobre piezas aligeradas es bastante más lento. Entonces he solucionado las piezas, ¿vale? Y en este caso, no sé si se me va a caer la pieza para atrás. Si el ángulo es demasiado grande, es posible que la pieza cayese para atrás también, ¿vale? Pero en este caso es posible que lo recoja bien, ¿vale? Me ha quedado ahí un poco... Bueno, hemos mejorado el tiro, ¿vale? Hemos mejorado el tiro por cambio de geometría, ¿vale? Pero tal vez no sería la única forma de mejorar el tiro, ¿no? Se me ocurre otra, que es cambiar el material. Por ejemplo, el contrapeso que estamos utilizándolo en acero galvanizado. Si ese contrapeso fuese, por ejemplo, plomo, ¿vale?, pesara muchísimo más, aplicáramos este cambio en este caso y volviésemos a probar, ¿vale?, en este caso con plomo, ¿vale?, a ver qué pasa, pues podríamos obtener seguramente otro tipo de tiro, ¿no? Yo creo que ya se ve que hay más peso. Realmente le está costando más ese movimiento al motor, porque estamos utilizando el motor también con el mismo par de motor, por así decirlo. Llegamos hasta la posición de tiro y con esos dos cambios que hemos hecho, de cambio de material y cambio de dimensión de una cota, pues vemos que al final se nos ha salido, ¿no?, realmente. Bueno, un punto importante en este caso es que además de hacer el cálculo de ese tiro parabólico que estamos haciendo, teniendo en cuenta el mecanismo, podríamos realizar cálculos también. Fijaros que en este caso podríamos obtener, por ejemplo, del motor, si estamos en el motor aquí, quiero saber un dato del motor: desplazamiento, fuerza, energía consumida, la fuerza, por ejemplo, la fuerza de torsión, es un motor lineal, en magnitud absoluta que está ejerciendo. Fijaros que la gráfica me está diciendo que en el momento a los 2 segundos, prácticamente, es decir, en esta posición es donde más fuerza, ¿vale?, tiene que hacer el motor, ¿vale?, y es pues de unos 10 newtons por milímetro, ¿vale?
Bueno, está calculado sin rozamiento, tenía otro ejemplo calculándolo con rozamientos, ¿vale? Realmente, pues porque todos estos mecanismos tienen rozamientos, pero bueno, es un cálculo un poco más largo y vamos un poco justos de tiempo, ¿no? ¿Qué hemos conseguido con la parte dinámica? Pues ayudarme al dimensionamiento de los motores. ¿Por qué? Pues porque me da la necesidad del par que tengo que ese motor, ¿no? Si es un motor lineal, la necesidad de la fuerza que tengo que hacer, ¿no? Me da también el consumo de energía, no os lo he enseñado, pero también pues el motor al final es un cálculo directo, nos da el consumo de energía necesario en los motores y en los actuadores. Y un punto importante es que nos permite calcular las fuerzas de contacto y de reacción para pasarlos al módulo de simulación, ¿vale? Que sería el siguiente ejemplo. Fijaros que esto que estamos viendo es un acoplamiento donde tenemos en cuenta las dos cosas, tensión y deformación, pero dentro de la parte mecánica o de la parte dinámica, ¿vale? Es decir, no quiero hacer un cálculo de tensiones de forma estática, sino quiero hacer un cálculo de tensiones a lo largo de una trayectoria dinámica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tuviésemos un ejemplo, pues por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Esto es un volteador, ¿vale? Este volteador, este no es además, un segundito. Eh, este es. Vale. Pues en este caso, en este volteador, ¿vale? Lo primero que hemos hecho es hacer un cálculo, ¿vale? Dinámico, ese cálculo dinámico, ¿vale? Que nos está viendo, o nos está permitiendo cómo se mueve ese depósito. Lo que podemos hacer es combinarlo con el cálculo estático en diferentes posiciones, ¿no? Con lo que podemos analizar es una pieza, por ejemplo, en este caso es el soporte del rodamiento que estamos utilizando, cómo se está comportando a lo largo del movimiento que está haciendo todo este mecanismo, ¿no? Entonces, estamos viendo el mecanismo y estaríamos viendo, pues eso, ¿no? La transmisión de tensiones, no en un momento puntual, sino estaríamos viendo en la transmisión de movimientos en cualquier otra posición, ¿no? Además nos daría, pues en este caso, pues los consumos de potencia, el consumo de energía que necesita este actuador para llegar hasta esa posición, ¿vale? Bueno, otro punto importante es la fatiga, ¿vale? ¿La fatiga qué es? Pues evaluar el daño y la vida de un producto, ¿vale? Y además cuando las cargas son cíclicas, es decir, no es un cálculo estático, ¿no? Y hacemos una vez y ya está, ¿no? Hacemos ese experimento X veces, ¿no? Y nos identificará aquellas áreas de daño o aquellas áreas más críticas de daño, ¿no? Tengo otro ejemplo que es bastante más largo, también lo he utilizado anteriormente, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a simplificar, ¿vale? En este caso es el típico pedal de una bicicleta y en este caso tenemos diferentes alternativas de diseño, ¿no? Tenemos una alternativa, ¿vale? Un diseño, tenemos otra alternativa, el diseño 2 y tenemos otra alternativa, el diseño 3, ¿vale? Hemos llamado diseño 1, diseño 2 y diseño 3, ¿vale? Las tenemos como configuraciones y cada uno tiene un cálculo estático lanzado. Es decir, por ejemplo, en este caso, para esta configuración, que es la configuración 1, ¿vale? Tenemos ejecutado un cálculo, ¿vale? Ejecutaríamos ese cálculo. Epa, voy a la transferencia, un segundito, que no he reconstruido. Eso es, ¿vale? Lo ha mallado, ya lo ha resuelto y lo que nos está dando pues es la tensión máxima, en qué punto está la tensión máxima, nos está dando el desplazamiento, pues se está moviendo alrededor de 4 milímetros y al final nos estará dando también el punto importante que es el factor de seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, el factor de seguridad, pues estamos en 1,3 y tal, y estamos ya cerca del límite elástico del material, pero todavía es un elemento válido, ¿no? Y queremos saber en qué momento o con cuántos ciclos, ¿vale?
bajará ese factor de seguridad por debajo del 1, ¿no? Que ese es un poco el punto, ¿no? Nos va dando el número de ciclos. Para eso tenemos un cálculo a fatiga, y el cálculo a fatiga lo que hace es coger uno de los cálculos que tenemos estáticos hechos anteriormente y lo que añade es un evento. ¿El evento qué es? Oye, esto si tuviésemos ya 700.000 ciclos, ¿vale? ¿Cómo se comportaría? Entonces nos da ya el daño y la vida del producto, ¿no? En este caso. Bueno, como resumen, podríamos decir, oye, si queremos hacer un cálculo de alternativas y quiero, ¿vale?, evitar fallos prematuros o reducir ese coste de garantía, ¿vale? Muchas veces tenemos que dar una garantía al producto y tenemos que aguantar, ¿vale? Pues te damos la garantía de 5 años, pues durante 5 años tendrá que aguantar, ¿no? Entonces muchas veces tendemos a redimensionar, ¿no? Estos son los resultados. El diseño 1 nos da unos 4 millones de ciclos, el diseño 2 nos da casi 14 millones de ciclos y el diseño 3 nos da 1,35 millones de ciclos, ¿no? Con lo que evidentemente todos iríamos enfocados al diseño 2, ¿vale? Solamente os pongo un recordatorio, ¿no? 14 millones de pegadas son alrededor de 70.000 kilómetros, ¿vale? Se lo pregunta a ChatGPT y me ha dicho que, ¿vale?, que hacemos unas 200 pedaladas por kilómetro. Bueno, pues ya veis que si tenemos que dar una garantía de 5 años, pues muy pocos ciclistas hacen 70.000 kilómetros, ¿vale? En 5 años. Con lo que podríamos obtener o ver, ¿vale?, alguna otra alternativa no tan buena, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda también? El buscador de tendencias, ¿no? El buscador de tendencias, ¿qué hace? Compara alternativas del mismo diseño en un momento dado y nos da gráficas del peso que estamos reduciendo, nos da gráficas de la tensión, si está mejorando o está empeorando, de la deformación, etcétera, etcétera. Y eso nos permite evaluar cambios de diseño cuando no son tan evidentes, ¿eh? Por ejemplo, imaginaos que estoy trabajando en una empresa y sigo con las bicicletas, ¿vale? Y estoy trabajando sobre el cuadro de una bicicleta. Ya sabéis que los cuadros de las bicicletas, pues últimamente son muy personalizables, ¿vale? Me miden, ¿vale?, me cogen todas las dimensiones que tengo fisiológicas y me hacen mi cuadro, ¿no? Con lo que sufren muchísimas variaciones, ¿vale? ¿Eso qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es crear, ¿vale?, iteraciones diferentes, ¿no? Lanzamos una iteración y creamos, pues, por ejemplo, diferentes modificaciones en el diseño. Por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a empezar. Tenemos una línea base y voy a borrar los diferentes cambios que estoy haciendo. Bueno, y empezamos. Es decir, me quedo solamente con una línea base, ¿vale? Al quedarme con una línea base, tengo un peso, ¿vale?, de este cuadro que anda entre pues 1 kilo, prácticamente 900 gramos, ¿vale? Calculo la tensión o el desplazamiento, etcétera, etcétera, el factor de seguridad, y voy haciendo modificaciones. Es decir, ¿qué modificaciones haría? Pues en este caso hemos hecho una simulación a estas dimensiones, ¿vale? Pero voy a cambiar las dimensiones. Entonces voy a mi diseño. Tengo todas las dimensiones de mi bicicleta y viene una persona un poco más pequeña. Bueno, pues lo cambiamos a 615 milímetros, ¿vale? Hemos cambiado esa bicicleta. Fijaros que en este caso igual la rueda me da ahí, con lo que tengo que cambiar un poco también los grados, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Y con esta modificación vuelvo a ejecutar el diseño, ¿de acuerdo? Vuelvo a ejecutar el cálculo y esa ejecución del cálculo lo que me va a hacer es, me va a crear una iteración, ¿vale? Me dice, se va a agregar esta interacción al buscador. Sí, perfecto, ¿vale? Pues esta es un poco la deformación y la tensión que estoy detectando en esa configuración, ¿no? Pero vuelvo otra vez al modelo y necesito algo un poco más pequeño, imaginaos, ¿no? Entonces vuelvo a reducir, ¿eh?, esta distancia. En este caso creo que no hace falta ni tocar esto. Bueno, pues reducimos un poco más, que nos da 595. Y volvemos a hacer ese cálculo, ¿no?
realmente volvemos a calcular, el sistema vuelve a mallar, resuelve el cálculo y una vez resuelve el cálculo me dice, ¿deseas añadirle? Sí. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo ver un gráfico de tendencias, ¿de acuerdo? Desde la primera iteración a la segunda hemos visto que hay, ¿vale? Se gana en peso, a partir del segundo apenas hay ganancia en peso, pero estamos viendo que, ¿vale? Hemos mejorado, ¿vale? En tensión, bueno, o empeorado, ¿eh? Según se mire. Tenemos más tensión en este punto y además el elemento va a tender a desplazarse más, ¿no? Nos está dando esos gráficos, a ver si somos capaces de enseñarlos otra vez, eso es, ¿vale? Esos gráficos de tendencia. Esos gráficos de tendencia podemos ver hasta dónde podemos seguir modificando elementos para que no superen un umbral, ¿no? Eso estará unido a los sensores. Y en este caso, fijaros que en este caso estaríamos viendo pues, que a medida que estamos haciendo esas modificaciones se nos está disparando el peso, estamos mejorando la deformación, pero en este caso estamos empeorando también el factor de seguridad, ¿no? Entonces estaríamos viendo un poco hasta dónde podemos limitar ese diseño, ¿no? Y eso está unido también a la percepción, ¿vale? Nos quedan unos minutos, intentaré terminar rápido, pero la percepción del diseño, ¿qué es? Pues es otra gráfica que vemos la distribución de las tensiones de dentro de la pieza, ¿no? Entonces, con esa distribución de tensiones que tenemos dentro de la pieza, podemos tomar decisiones de cambios de diseño, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si tuviésemos que diseñar una pieza, ya sé que he hecho una pieza bastante mal diseñada y a propósito, ¿no? Pero voy a dibujar un soporte, muy, muy vasto, muy rígido, ¿no? Y en este caso, el soporte estará atornillado en estos 4 puntos y vamos a ejercer 100 kilos hacia arriba, ¿no? Es un tensor. Estamos viendo que el mapa de tensiones es este, pero, ¿vale? La percepción del diseño, el reparto de las tensiones que tenemos dentro sería más o menos así. Es decir, estamos viendo, ¿vale? Con una gráfica cómo se va distribuyendo la tensión dentro de la pieza y dónde se encuentran las acumulaciones de tensión. Eso nos permite, joder, saber, pues yo podría quitar aquí un montón de material, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho precisamente? Al final, un cambio de diseño me permite, ¿vale? Modificar este diseño, quitarle toda esa parte de dentro, ¿vale? Y volver a calcular en este caso y ejecutar el nuevo diseño, ¿vale? Para ver si realmente tenemos la misma tensión, que es prácticamente idéntica, tenemos la misma desplazamiento, que es prácticamente idéntico, pero en este caso lo que sí estamos consiguiendo es que esa percepción del diseño, ¿de acuerdo? Pues ¿dónde sobraría ahora? Pues igual podríamos hacer un agujero ahí, pues porque, ¿vale? Aquí no tenemos tensión, ¿no? Pero bueno, ya sería ver si eso es mecanizable o no, ¿no? Que es un poco unido. No es un cálculo topológico, que eso estaría en acabados más avanzados, pero sí es un cálculo que nos permite tener esa percepción, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo. Tenemos una pieza, la percepción nos dice, ¿no?, dónde están las tensiones y luego podríamos modificarla. En este caso, la modificación luego, pues cualquiera mecaniza esa pieza, ¿no? O lo tendríamos que imprimir. Pero bueno, y por terminar, uno de los puntos que es importante también es la justificación del diseño, ¿no? Va unido a la pregunta que hacéis en el chat, ¿no? Que nos están preguntando también si los cálculos FEA de SolidWorks, ya sean del Design Pack y tal, tienen validez en sí, ¿eh? Si hay que justificarlos, ¿vale? Delante de un juez, ¿vale? Delante de un juez, muchas veces lo que tenemos que justificar es que alguien se ha pensado, pero no son elementos justificables. Es decir, nos puede decir, eh, no sé cómo explicarlo, es decir, John, disculpa, se te ha cambiado de pantalla, ¿eh? ah, me han cambiado, sí. Ahí está. Gracias, señor. Eh,
Quiero decir que no por el hecho de llevar un informe a un juez no lo vamos a justificar, ¿no? Ni mucho menos. Tendríamos que llevar el informe y luego tendríamos que llevar las bases matemáticas que hay detrás de eso para ver si lo hemos justificado de alguna forma. Existe un documento de bases matemáticas que nos hace validar la herramienta como tal, ¿vale? Al final hago un cálculo manual y hago un cálculo por elementos finitos y me da un resultado con una divergencia, ¿no? Pero yo no puedo justificar con eso de que el cálculo que estoy haciendo es correcto, ¿vale? Eso no serviría para eso, ¿vale? No serviría para eso. Lo que decía es, y lo que estábamos hablando es, al final, sobre la documentación, ¿no? Cuando nosotros documentamos un cálculo, que es un poco lo que nos da la parte de simulación, nos hace un informe, ¿no? En este caso, el informe es en qué se ha basado, ¿de acuerdo? Y nos da datos, pues, de densidades, del tipo de material, con qué ha hecho el cálculo, ¿vale? Directamente, pero no está justificando que este cálculo sea correcto, ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo es cómo se ha calculado. Se ha calculado así y con este cálculo nos da este resultado, pero es posible que ni las hipótesis que hemos utilizado sean las correctas, ¿no? Por eso digo, eso no nos puede decir el sistema si las hipótesis que hemos utilizado son correctas o no son correctas, son las que nosotros hemos utilizado. Lo que sí nos garantiza es que lo que nosotros hemos utilizado, ¿vale? Es correcto a nivel de cálculo, ¿vale? Pero, pero por ejemplo, es decir, ¿no? ¿Y por qué suponemos que el pedal aguanta 700 newtons, ¿no? O 70 kilos de peso? Porque es una suposición que hemos hecho, ¿no? Con 700 kilos aguanta, perdón, con 700 newtons aguanta 14 millones de ciclos, ¿vale? En un entorno de material ideal, ¿vale? No hay poros, no hay homogeneidad, no hay materiales heterogéneos. Entonces, ahí hay que tener muchas consideraciones para validar el diseño, ¿no? Por eso, muchas veces, cuando hablamos de este tipo de simulaciones o de verificaciones, hablamos de comparativas, ¿no? Hablamos de herramientas que nos permiten comparar si un diseño, una alternativa de diseño es mejor que otra, ¿vale? Pero no podemos garantizar que sean correctos nuestras hipótesis, ¿no? Bueno, esto es un poco el informe que va generando, pues, fuerzas de reacción, momentos, fuerzas de cuerpo libre y luego, pues, los diferentes plots, sobre todo para justificar que hemos tenido en cuenta, ¿no? Este factor, ¿no? Al final, ¿cómo has tenido en cuenta cuánto va a durar? Sí, bueno, he hecho un cálculo y supongo que va a ser mejor o peor, ¿no? Que esa es un poco la idea. Y por terminar, y como resumen, al final, recordar, no es un pack, el Designer Pack es un pack de SolidWorks estándar con la simulación estándar, con todas las capacidades que hemos visto y que son prácticamente las que nos permiten, pues, validar un diseño, ¿no? Sobre todo desde las primeras fases y justificar una dimensión, ¿no? Básicamente, olvidaros de vamos a hacer un cálculo por elementos finitos finales. No, vamos a tener una calculadora rápida que me permita calcular si la chapa que necesito es de 4 o de 6, ¿no? Nos permite reducir los prototipos. Bueno, evidentemente, cuanto más atinemos en la solución final, pues menos prototipos voy a necesitar de validación, ¿no? Nos permite optimizar. Evidentemente, materiales, los materiales van muy unidos a los costes y sobre todo a las dimensiones. Aumentamos la calidad y la fiabilidad, evidentemente, con cualquier acción que pongamos, y además nos permite minimizar esas devoluciones o errores, ¿no? De producción, ¿no? Y esos costes de garantía que estábamos hablando. ¿Vale? Bueno, hay alguna pregunta también en el chat. Contesto sobre todo, pues, que los cálculos de Design Pack son en régimen elástico y plástico, son en régimen elástico, es decir, en el régimen lineal del material, no entramos en el no lineal, ¿vale? Designer Pack es SolidWorks Simulation Standard. SolidWorks Simulation Standard es análisis estático no lineal, ¿vale? Si necesitáramos algo perdón, análisis estático lineal, ¿vale? Si necesitáramos algo en no lineal, tendríamos que ir al módulo de Simulation Premium, que está fuera del alcance que hemos hablado hoy del Designer Pack, ¿vale? No sé si hay Parece que alguna de momento pregunta parece que más, no hay así más que, preguntas. bueno, Ah, mira, nos ha entrado otra.
¿Las mallas que realizan esta versión son fiables o se precisa Precisa revisarlas antes revisarlas de y realizar realizar los los cálculos? cálculos. Bueno, mira, yo realmente vuelvo a repetir lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? No veáis el SolidWorks Simulation Pack o Designer Pack, ¿no? Con SolidWorks Simulation, no lo veáis como una herramienta fea, ¿no? No lo veáis como una herramienta de simulación final, ¿vale? Vamos a verlo como una calculadora que nos permite comparar opciones, ¿vale? En esa comparación de opciones yo no he atendido en ningún momento a la calidad de la malla. Evidentemente la calidad de la malla se puede mejorar, ¿vale? Y mejorando la calidad de la malla tenemos que comparar los resultados, ¿vale? ¿Son fiables? Bueno, pues son todos los fiables que pueden ser los tetraedros, ¿no? Está utilizando tetraedros, solo tetraedros en sólidos, elementos shell triangulares en chapa y elementos bin o unidimensionales en vigas o en perfiles, ¿vale? Dicho lo cual, no tenemos no tenemos otro tipo de mallas, no tenemos quads, no tenemos otro tipo de elementos, y lo que sí podemos hacer es cambiar la jacobiana del elemento. Es decir, ya sabéis que un triángulo, pues, perdón, una pirámide, un prisma, en este caso, ¿vale? Son un tetraedro, son 4 puntos de control y podríamos añadir hasta 16 puntos de control, ¿no? La jacobiana sería de 4, la jacobiana de 16, ¿vale? Podemos añadir además orden superior, podemos hacer mallas compatibles o incompatibles, ¿vale? Pero lo que sí necesitamos es tener un proceso para validar también el cálculo que estamos haciendo, ¿vale? Imaginaos, ¿vale? Y ahora salgo otra vez del punto de comparación, ¿no? Si yo comparo dos alternativas de modelo con la misma malla y me dice que esta es mejor, seguro que es mejor. No sabemos cuánto mejor, ni dónde estará, pero que es mejor, ¿vale? Que es un poco la idea que os quería transmitir. Ahora bien, ¿queremos hacer un cálculo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un cálculo por iteración. Hago una densidad de malla, que es lo que puedo calcular con una jacobiana de malla grande, y hago el cálculo. Y me da una tensión y una deformación. Refino la malla, hago una malla mucho más densa y vuelvo a hacer un cálculo. Hago otra malla más densa todavía y vuelvo a hacer un cálculo. Tengo que ver si los resultados convergen en algún punto, ¿no? Si los resultados convergen en algún punto, llegar a un tamaño de malla lo suficientemente bueno, con una serie de características lo suficientemente buenas, para validar también ese cálculo, ¿vale? Otra pregunta que es si el programa ofrece los diseños optimizados de una pieza o hay que ir rediseñando los sólidos. No, el sistema no optimiza el diseño, hay que ir rediseñando el sólido, ¿vale? Si quisiéramos optimizar el diseño, tendríamos que utilizar el SolidWorks Simulation Professional, que es un acabado superior. Hoy estamos viendo solamente el Simulation estándar, ¿vale? Que sí podemos dar parámetros y que sea el sistema el que optimice la pieza. Y va en relación también a la siguiente pregunta, que es que el Designer Pack incluye algún tipo de análisis topológico. No incluye el análisis topológico. El análisis topológico está incluido dentro de Simulation Professional. ¿De acuerdo? Es decir, hoy era Simulation estándar. Es el acabado más básico que hay, el que está además dentro de la oferta del Designer Pack, digámoslo así, ¿vale? Y lo que tiene es ese análisis de percepción, ¿no? El análisis de percepción es un análisis que nosotros vamos viendo, ¿vale? La transmisión de las tensiones interiores, y con eso vamos a poder rediseñar de forma manual la pieza, ¿vale? El análisis topológico que hay dentro de Simulation Professional lo que nos permite es que sea el sistema el que rediseñe la pieza en base a esa malla, ¿vale? Y nos da una pieza rediseñada, que luego muchas veces hay que volver a diseñar porque los diseños que da, pues igual son diseños muy triangularizados, pero bueno. Vale, pues parece que no hay más preguntas en el chat. Un momento. Vale, parece que sí. Buenos días. ¿El Simulation estándar incluye algún módulo de fluidos? No,
No, el módulo de fluidos está fuera del alcance. Lo que sí se incluye en Solibus estándar, en todas las licencias de Solibus estándar, hay una pequeña calculadora, vuelvo a repetirlo del tema de la calculadora, que nos calcula fluidos, ¿vale? Fluidos internos, no fluidos externos, solamente fluidos internos, es contenidos dentro de un módulo donde hay un punto de entrada y puede haber varios puntos de salida, ¿vale? Y el fluido que utiliza es agua o aire, es decir, está en el fluido express. Si queréis ver en internet, Flow Express, Solibus Flow Express, es una calculadora rápido que nos da pues, la velocidad, ¿vale? Y la presión de un fluido. Y ya os digo, la velocidad o la presión de un fluido dentro de un fluido contenido, es decir, no es el cálculo de fluidos del ala de un avión, que es donde el fluido va por fuera, sino pues el cálculo del fluido de una bomba. Y dentro de esa bomba quiero saber, con un caudal de entrada y un caudal de salida, qué velocidad está cogiendo el agua o el aire y dónde, ¿vale? Y qué presión, ¿vale? De todas más, si a alguien se le ocurre también alguna pregunta, sentiros libres, enviáis un mail a soporte a los que estéis en mantenimiento o si no a información, Íñigo. No sé si tenemos Eso un es. canal Sí, directamente a... podéis escribirnos en cualquier momento a info@ibernova.com, Eso es. lo pongo en el chat. Y ahí pues os contestamos directamente las preguntas que tenemos, etc. Vale, tenemos otra duda. Cuando tenemos un ensamblaje, ¿no hay que definir conexiones entre elementos? Sí, bueno, se definen en global. Podemos definir, si tengo un elemento, un conjunto y hay las piezas están en contacto, ¿vale? Ese contacto lo tenemos que definir, podemos definirlo de forma global. Por ejemplo, podemos definir el contacto de forma global como un contacto rígido, podemos definir con un contacto, ¿vale? Con deslizamiento, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo dos piezas, pero por la tensión se pueden deslizar, ¿no? Un contacto por deslizamiento sin penetración, ¿vale? O podemos no tener en cuenta los contactos y podemos hacer que las piezas penetren también. Bueno, eso de forma global. Luego, una vez de definir la forma global, se define la particularidad. Los contactos entre dos piezas se pueden definir también con diferentes conexiones, ¿vale? Podemos tener una conexión rígida por varilla, podemos tener una conexión por perno, por tornillo, por pasador, por muelle elástico, podemos hacer un contacto también por rodamiento, soporte de rodamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, ¿hay que definirlos? Sí, si queremos definir las diferentes conexiones que tienen, sí. ¿Vale? Lo que no hace falta es dibujar las conexiones en SolidWorks, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo dos chapas unidas por un tornillo, no hace falta dibujar el tornillo. Lo que hacemos es definir que esos dos agujeros están atornillados con un determinado tipo de tornillo, ¿vale? Y eso ya lo tiene en cuenta para la conexión, ¿vale? Bueno, también recordaros que la sesión ha sido grabada y se os compartirá en los próximos días la grabación de la misma en cuanto esté preparada. Y bueno, mm, vale, nos comentan, pero ¿hay alguna manera rápida de definirlos en general? ¿Puedes poner un ejemplo respecto a la Sí, pregunta sí, anterior? sí, sin problemas. Quiero decir que al final es cuando yo he definido, por ejemplo, ¿vale? Una de las piezas, ¿vale? Por ejemplo, el primero, por así decirlo, ¿no? Aquí hay un montón de elementos que están en conexión, ¿vale? Este elemento y este elemento están en contacto, ¿vale? Y además quiero mantener ese contacto, ¿vale? Entonces, ese contacto, para definirlo directamente, ¿vale? Lo que he hecho es definir una conexión. Y esa conexión es una unión, interacción global rígida. Al final lo que estoy diciendo es que todo lo que esté en contacto y todo lo que esté además por debajo de un porcentaje de contacto, aunque esté separado 0,2 milímetros, manténlo como una unión rígida, ¿vale? Directamente. También podríamos tener, ¿vale? Diferentes elementos mucho más avanzados. O podríamos definir contactos, ¿vale? Directamente
definiendo dos elementos, es decir, por ejemplo, que este elemento y este elemento estén en contacto con tal, ¿no? Pero lo más fácil, unión rígida, interacción global y automáticamente todos los elementos quedan en contacto como tales, ¿vale? También tenemos herramientas que nos permiten luego definir, como hemos visto, pues por ejemplo, interacción entre componentes y voy a utilizar un contacto, ¿vale? Eso es, entre este y este elemento, ¿vale? Fíjate que entre este y este elemento, al final lo que estamos haciendo es definir también un contacto, no una unión rígida, sino un contacto. Entonces, dependiendo de cómo queremos hacer, ¿vale? Nos está diciendo que tenemos que volver a reutilizar la malla, ¿no? Como hemos visto antes, ¿vale? De todas formas, ya os digo, si queréis también en cualquier momento, oye, ver algo mucho más específico, nos planteáis también, oye, me gustaría ver la parte de simulación, pero me gustaría verlo en este punto, ¿vale? Hay un montón de ejemplos y podríamos enseñaros un montón de ejemplos diferentes, ¿no? No ya solamente sobre contactos, sino como cargas remotas, cosas que están, pero que no los hemos hoy traído, ¿no? Si ya nos estamos alargando hasta las 12, habíamos previsto 45 minutos, pero bueno. Vale, pues Pues genial. nada, Pues, eso si es. os parece bien, vamos dejándolo aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y John, sobre todo, también por las explicaciones. Y eso, lo que he comentado antes también. Se os compartirá la grabación de la sesión en los próximos días y muchas gracias a todos. Nos vemos en próximas webinars. De acuerdo, que tengáis buen día. Gracias. Muchas gracias.